Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 2 de diciembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy, lunes 2 de diciembre, en menos de un minuto. Primero, el Congreso finalmente decidió ampliar por 6 meses, prorrogables por 6 más, el famoso reinfo, decisión que estará pues celebrando la minería ilegal en el país. Segunda, el actual vocero presidencial Freddy Hinojosa fue formalmente incluido en la investigación que se sigue en la Fiscalía por el caso Frigo Inca, como ex director ejecutivo de Jaliwarma. Tercera, el congresista Alejandro Cabero se vio envuelto en un incidente de violencia el fin de semana en el que fue agredido en un evento en el Mali y él también le arranchó el celular a una persona. Cuarta, Jorge Luis Montero Cornejo fue nombrado nuevo ministro de Energía y Minas tras la censura de Rómulo Mucho la semana pasada. Y quinta, el presidente estadounidense Joe Biden indultó a su hijo Hunter en los últimos días de su mandato, aunque había dicho varias veces que no lo haría. Ok, vamos con el análisis de cada una de estas noticias y lo más saltante de los programas dominicales. Aquí va la primera. Aunque antes en la semana se había rechazado en el Congreso un dictamen que extendía la vigencia del reinfo, quienes pensaban que la minería ilegal había perdido o perdería tan fácilmente la batalla se equivocaron. Solo algunas horas después nos dimos con que el Congreso se corrigió a sí mismo y sí aprobó una extensión por 6 meses del reinfo en el pleno, perdón, con 87 votos a favor y exonerándolo de segunda votación. ¿Por qué esto es importante y por qué la gente habla tanto del reinfo? Este, cuyo nombre completo es Registro Integral de Formalización Minera, es el registro que se creó para supuestamente acompañar a los mineros informales e ilegales a que hicieran el tránsito de la formalidad. Pero en vez de propiciar eso, el reinfo ha venido funcionando como una especie de escudo que le permite a estos mineros ilegales no ser procesados por los delitos que cometen, por ejemplo, los que dañan el medio ambiente. Entonces, extender 6 meses más la vigencia del reinfo hasta mediados del 2025 equivale a aplazar pues, esta garantía de impunidad que el reinfo le da a los mineros ilegales. Por ello, esta prórroga ha sido cuestionada por varias instituciones. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govitz, lamentó que, abro comillas, hemos cedido a las paralizaciones, a la extorsión, cierro comillas, según cita el comercio, refiriéndose Govitz a los congresistas que han reaccionado pues al hecho de que los mineros ilegales están protestando en varias partes del país. Y además se ha evitado la discusión de fondo sobre la ley de minería artesanal y pequeña minería, la famosa ley MAPE, que hubiese sido, digamos, importante que se discuta en lugar de simplemente hacer una ampliación automática, digamos, del reinfo, que es lo que ha cuestionado también, por ejemplo, el director ejecutivo de Comex Perú, Jaime Dupuy. Segunda noticia, el dominical Punto Final reveló que el actual vocero presidencial, Freddy Hinojosa, ha sido formalmente incluido en la investigación que se sigue en la Fiscalía a la empresa Frigo Inca por, digamos, haber tenido una serie o haber estado implicada en una serie de escándalos como intoxicar a niños en Puno con sus productos y luego haber buscado corromper presuntamente a funcionarios de la Dirección Regional de Salud para tapar el lío, luego mezclar carne de res con carne de caballo, en fin, entre otras cosas más. Y se le incluye a Hinojosa porque en la época en la que esta empresa empezó a tener mayor protagonismo, Hinojosa era director ejecutivo de Jaliwarma. También dice el reportaje que tiene una vinculación con el partido aprista, al igual que Nilo Burga, el dueño de la empresa Frigo Inca, sugiriendo que podrían tener una conexión por ese lado, pero Hinojosa al ser consultado lo negó. También dice el reportaje que Nilo Burga tenía una investigación por lavado de activos, pero esta fue archivada por la fiscal Elizabeth Peralta, de quien hemos escuchado hablar mucho porque está incluida también en el caso de Andrés Hurtado Chibolín por supuestamente haber recibido un soborno millonario para levantar un embargo de un cargamento de oro. Cabe recordar asimismo que tras los escándalos de Jaliwarma, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, anunció que este programa será reemplazado por uno nuevo que se llamará Huasimicuna. Esta es una vieja estrategia cuando estallan escándalos asociados a algún programa del Estado, que se le cambia pues el nombre para tratar de dejar atrás el escándalo sin hacerse cambios de fondo. Lo que deberíamos decir aquí los ciudadanos frente a situaciones como esta es, no intentes engañarme con un cambio de nombre que es irrelevante, dime qué vas a hacer para corregir los problemas de fondo. Y si tus cambios son tan estructurales que hace sentido cambiarle de nombre al programa, pues
en buena hora, pero no hagas pasar un cambio de nombre como la solución integral a un problema. Otro tema de los programas dominicales difundido en Cuarto Poder es un reportaje que cita las declaraciones que dio a la fiscalía el chofer del famoso cofre, el auto presidencial, Félix Montalvo, en el sentido de que la presidenta viajó al condominio Mykonos en febrero pasado con un familiar, una mujer de entre 30 y 35 años, según Montalvo. Este detalle no se había hecho conocido, no se sabía que había otra persona en el cofre, alguien a quien se puede citar como testigo, pero además contradice abiertamente lo que había señalado la propia Dina Boluarte, en el sentido de que, abro comillas, la única persona que sube al cofre es la presidenta de la República, cierro comillas. En Panorama, mientras tanto, se mostró un reportaje de cómo el cirujano estético de Dina Boluarte, Mario Cavani, había logrado un convenio con Salud luego de tener pues, a la presidenta como clienta. El reportaje dice también que Cavani tiene una relación cercana con la presidenta actual de Salud, María Elena Aguilar. Otra noticia que se difundió el fin de semana es que la jueza María Vidal, también vinculada al caso de Andrés Hurtado Chibolín, ha quedado al borde de la destitución, según señala Perú 21, tras resolverse una queja presentada curiosamente por el exfutbolista Jefferson Farfán, en el marco de un proceso que lo enfrentaba con la conductora de televisión Magali Medina. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha concluido que la jueza Vidal interfirió indebidamente en las demandas por difamación y violación de intimidad que interpuso Farfán contra Magali Medina, favoreciendo en apariencia a esta última. Perú 21 ha mostrado una foto del matrimonio del actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en Punta Cana, donde aparecen Vidal y Magali Medina, aunque la defensa de Vidal ha señalado que solo fue una coincidencia y que no se conoce. Tercera noticia. Este fin de semana se produjo un nuevo incidente de violencia que involucra a un político, en este caso en la madrugada del 1 de diciembre, en un evento en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, llamado Discofobia. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, fue víctima de una agresión en la que incluso le rompieron los lentes y el polo. La agresión la inició una mujer, según dio cuenta el propio Cabero a Epicentro TV. Esta mujer empezó a grabarlo mientras lo insultaba. Cabero le quitó el celular. Él dice que para entregárselo a un guardia de seguridad, y en el forcejeo resultante, el congresista llevó la peor parte y le rompieron los lentes y el polo. Luego empezaron a gritarle ya a más personas, pidiéndole que se retire del lugar, cuestionándolo por su apoyo a la ley de cine. En fin, la cosa se puso caliente. Cabero ha dicho en sus redes sociales que él reconoce que le arranchó el celular a la persona que lo estaba grabando, lo cual no debió hacer. Tampoco estuvo bien, por supuesto, que esa persona haya ido a lanzarle improperios mientras lo grababa, y que, digamos, haya entrado pues, en forcejeos con el congresista Cabero, por más que le haya hecho mal también en quitarle el celular. Es bien importante siempre comentar cuando se habla de estos casos que uno no puede hacer diferencias en función de si, digamos, la persona que ha sido víctima de una agresión es una persona con la cual uno coincide políticamente o discrepa políticamente, porque eso lamentablemente es lo que uno ve muchas veces que se hace. Vale decir que si el afectado es un político que para mí es cuestionable, entonces en buena hora que le hayan pegado, digamos, mientras que si es un político que está más bien, o siento que está de mi lado, pues armo un escándalo porque siento que está mal que haya violencia en la política y demás. Hay que tener, me parece, un poco de coherencia cuando, digamos, nos referimos a estos casos y condenar en general la violencia en la política porque muy fácilmente se pasa, como siempre les digo, de la violencia verbal a la violencia física. Cuarta noticia, el economista Jorge Luis Montero Cornejo ha sido elegido, nombrado, digamos, nuevo ministro de Energía y Minas tras la censura la semana pasada de Rómulo Mucho. No es su primera experiencia en este ministerio, ya estuvo ahí durante el gobierno de Francisco Sagasti como viceministro de Minas. Cuenta Montero con un MBA por la UPC y dos diplomados de la Universidad Católica. A pesar de esa experiencia, Montero llega al MINEM en un momento bastante complicado. El exministro Mucho, como sabemos, fue censurado el martes de la semana pasada en una decisión en la que supuestamente incidió el lobby de la minería ilegal que buscaba que se extienda el reinfo, como finalmente ocurrió, tal como les comentaba ahora más temprano. Según expertos, el reinfo, que ahora se ampliaría hasta junio del 2025, solo ha servido como fachada para que los mineros ilegales tengan impunidad y sigan operando en el país. Entonces, el flamante nuevo ministro llega pues en un momento en el cual
El lobby de la minería ilegal es cada vez más fuerte en la política y tiene mayor injerencia en las decisiones, por ejemplo, del Congreso. Cabe recordar que según un informe del diario El Comercio, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico y a la corrupción como la principal economía ilícita que opera en el país. La Unidad de Inteligencia Financiera estima que en los últimos 12 años la minería ilegal ha movido más de 10.400 millones de dólares, nada menos. Y quinta noticia, que viene del ámbito internacional. El presidente estadounidense Joe Biden, próximo a acabar su mandato en enero del 2025, luego de que su vicepresidenta Kamala Harris perdiera las elecciones ante el candidato republicano Donald Trump, ha indultado a su hijo Hunter, luego de afirmar en diferentes ocasiones que confiaba en el sistema de justicia y que no lo haría. Hunter Biden fue condenado en septiembre al asumir su culpabilidad en 9 cargos fiscales, entre otros falsificación de registros y no realizar declaraciones al fisco, todo en un periodo en el que, según confesión propia, se encontraba lidiando con problemas de alcohol y drogas. Además, en junio había sido condenado por comprar y poseer un arma de forma ilegal. Biden, hijo, podría haber enfrentado hasta 17 años de prisión, aunque según los especialistas legales no se esperaba que finalmente la sentencia fuese mayor a 36 meses. Todo esto ocurre, como les decía, pese a que tanto Biden como colaboradores suyos en la Casa Blanca habían negado en múltiples ocasiones que el presidente fuera a indultar a su hijo. Por ejemplo, en julio del 2023, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que no existía, entre comillas, ninguna posibilidad de que el presidente terminara indultando a su hijo. Ayer, en un mensaje a la ciudadanía, el presidente Biden señaló que ninguna persona razonable que eche un vistazo a los hechos del caso de Hunter puede llegar a otra conclusión de que ha sido elegido y amonestado por ser mi hijo y eso no está bien. En el mismo mensaje, Biden afirma que cree que la política ha infectado el proceso, lo que ha conducido a un, entre comillas, error judicial. El presidente dijo que espera que los americanos entiendan por qué un padre y presidente ha llegado a esta decisión. Es bien cuestionable, sin embargo, uno ve la defensa que hacen los demócratas como diciendo, si Trump también indultó a personas, entonces hay que dejarle a Biden que lo haga también. Pero esa es una justificación que precisamente reconoce que el indulto es una suerte de prerrogativa que se puede utilizar como quiera la persona que está en el poder y ese no debería ser el caso ni aquí ni en Estados Unidos, precisamente porque se presta a situaciones de conflicto de interés o de arbitrariedades como que una persona quiera indultar a familiares suyos, que es exactamente lo que ha hecho Biden en este caso. Muy bien, hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Muchas gracias como siempre por escuchar a Comité, que es un esfuerzo que, como ustedes saben, busca informar con rigor para elevar la calidad del debate público. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, el día de hoy a la compañía Big Mom Group que nos auspicia y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana. Adiós.